Bienvenidos a un repaso más de la lección de escuela sabática, la lección número 3, Caín y su legado. Continuamos en la historia de los orígenes de esta tierra y nos encontramos ahora con el nacimiento del primogénito de Adán y Eva, que recibe por nombre Caín. Es significativo que Adán haya nombrado de esa manera a su hijo, porque como un anhelo de su esposa Eva, Caín representaba para ella quizás el nacimiento del Mesías que había sido prometido al ser expulsados del jardín de Edén. Qué contraste tan grande es que ese primer hijo iba a ser la causa de un gran sufrimiento para estos padres primerizos. Pero aún esta historia tiene todavía cosas más interesantes que contarnos y esperamos que durante esta semana tú y yo hayamos aprendido las lecciones a través del estudio de escuela sabática. Pero si no es así, si todavía quedan dudas, quiero que a través de estos minutos puedas reflexionar conmigo y entender todavía a más profundidad el legado de Caín. Acompáñenme por favor al primer versículo. Esto lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 4 versículo 1. Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he adquirido hombre a Yahvé. Al dar a luz a su primer hijo, Eva tiene en mente la promesa divina de Génesis 3:15. Caín era para Eva el cumplimiento de la profecía, la simiente que los libraría de pecado. Esta esperanza eclipsó también el nacimiento de Abel, porque el significado de Abel es algo así como un suspiro o como vanidad. Simple y sencillamente no era tan importante el nacimiento de Abel porque había nacido ya Caín, que representaba esperanza para Eva. Esta distinción se fue desarrollando todavía más grande conforme estos chicos iban creciendo, porque cada uno al crecer toma elecciones o hace elecciones distintas, ¿ok? Mientras que Caín decide cultivar la tierra, Abel decide cuidar a los animales. ¿Por qué hacemos un contraste en el registro bíblico de las actividades a las que se dedicaban Caín y Abel? Dense cuenta de algo. En un momento dado, el cultivar la tierra, el trabajar la tierra y hacerla producir, quedaba en la mente de Caín la idea de que él había hecho todo para que esa tierra naciera. Por lo tanto, todos los frutos le pertenecían. Y en ese sentido, él se consideraba dueño de esa tierra. En contraste, Abel no pudo haber creado un animal, un becerro, una vaca de la tierra, ¿verdad? Tenía que haber recibido las crías, tenía que haberlas cuidado de tal manera que se desarrollaran y crecieran para que pudieran reproducirse y también obtener de esos animales un fruto para su vida. Uno se dedicaba a crear en sus ideas, en sus pensamientos, los frutos de la tierra, y el otro se dedicaba a cuidar y a proteger lo que se le había dado en sus manos. Es muy importante este gran contraste entre las dos actividades, porque de esa manera se fueron desarrollando durante todos sus años de juventud. Que aparentemente Caín obedecía estrictamente las órdenes divinas y todo parecía marchar sobre las expectativas que tenían sobre ello. Eran cultivadores de la tierra, eran benefactores de los animales, pero esta gran diferencia en las actividades provocó en ellos un rompimiento total en cuanto a su relación con Dios. Qué interesante es que las elecciones que ellos tomaron desde pequeños los llevaron más adelante a reflejar o no su relación con Dios. Tanto Caín como Abel habían sido criados por los mismos padres que habían recibido de Dios, de la mano de Dios, de la voz de Dios directamente, las instrucciones para poder ser bien llevados, para poder criar a dos jóvenes que reflejaran realmente el carácter de Dios, la imagen de Dios. Adán y Eva todavía tenían en su ser la imagen de Dios. Fueron educados de una manera correcta. Sin embargo, escuché muy bien, los pensamientos de Caín, a través de la actividad de cultivar la tierra, a través de creer que solamente él era el dueño de lo que él estaba haciendo, de que no dependía de nadie más y de que él se sentía tan vanaglorioso y orgulloso del producto de sus manos, lo llevó a desviarse del camino de Dios. En cuanto a Abel, él al cuidar los animales, al estar horas y horas viendo que pastaran, viendo que se reprodujeran, al ver el nacimiento de las crías, él se sentía agradecido con Dios
por la oportunidad que le daba de poder ayudar a estos animales a desarrollarse. Se dan cuenta de cómo uno y otro poco a poco fueron desarrollando diversos criterios para su relación con Dios. Y esto vemos que cuando Dios pide una ofrenda, cuando Él siente que están preparados para ofrendar, les pide una ofrenda especial. Y fíjense lo que sucedió. Acompáñenme al siguiente versículo. Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Dios requería dos tipos de ofrendas, ¿ok? Tanto animales como vegetales, los dos tenían que haber llevado las ofrendas, ¿ok? La ofrenda que era producto de la tierra, de los vegetales, como las primicias, era una forma de gratitud, ¿ok? Una forma de darle gracias a Dios porque le estaba produciendo alimento para sobrevivir. La ofrenda de los animales que implicaba desprenderse del mejor animal que tuvieran, de aquel que había sido criado para ser entregado como una ofrenda, como derramar la sangre de ese animal para Dios, significaba redención, significaba dependencia total de Dios. No es una gratitud solamente, es una muestra de que el único que puede salvarme pecado, que el único que puede librarme del mal es Dios. ¿Okay? Este significado de estas ofrendas, Adán lo sabía muy bien y se lo había dicho a sus hijos. ¿Okay? No queremos pensar como vemos que a veces de manera superficial leemos la Biblia y pensamos, no, Caín no sabía o Abel no sabía. Esto no puede ser ya en este nivel de profundidad en el que estamos estudiando la palabra de Dios. Tenemos que entender algo, los dos sabían el significado de su ofrenda. Sin embargo, las intenciones, porque el Señor ve el corazón, las intenciones de cada uno eran completamente distintas, ¿ok? Aunque no conocemos el contexto de las ofrendas de los hermanos, podemos intuir cuál fue la razón por la que Dios no aceptó una de ellas. Podríamos decir en un momento dado que el desarrollo de las actividades que hacía Caín con la tierra se mostró tan orgulloso, se mostró tan independiente de Dios, que él cuando recibe la orden de entregar un animal, él no quiso entregarlo porque dijo, o basta con que yo hago en la tierra, basta con los mejores frutos que tengo para Dios. Esa es una forma de mostrar salvación por obras. Lo que yo estoy haciendo es suficiente para Dios. Entonces, como lo que yo hago es suficiente para Dios, Él tiene que darme la bendición. En contraste, la ofrenda de los animales, que era desprenderte de algo que tenías, era desprenderte de algo que no era tuyo, que tú no ayudaste a crear, porque el animal se había creado ya por Dios. Esa ofrenda representaba la salvación por la fe. Abel quiere ser aceptado entonces por lo que Dios ha hecho por él. Y Caín quiere ser aceptado por lo que él hace por Dios con la tierra que le ha dado. Entonces, esas dos grandes ideas se reflejan muy bien en la forma en que se presentan las ofrendas. Aunque los dos presentaron ofrendas de vegetales, el único que presentó ofrenda animal fue Abel y no Caín. Caín se sintió tan orgulloso que dijo, no es necesario. Él tuvo su propio pensamiento, sus propias ideas, su propia filosofía, alejado de la orden divina. Y nosotros vemos en el registro de Génesis 2 qué es lo que sucede cuando queremos desobedecer una orden divina. La orden divina era ofrenda de animales y en el Edén era no comer el fruto del árbol del bien y del mal. Eran órdenes divinas en las cuales vemos que sucedieron lo mismo. Tanto Adán y Eva pecaron por desobedecer, tanto Caín pecó por desobedecer también. Entonces aquí vemos ahora que aun cuando los dos habían sido creados de la misma manera, aun cuando los dos habían recibido la instrucción divina, aun cuando los dos sabían la orden de Dios, uno refleja realmente una relación con Dios, una relación de obediencia y sumisión a Dios, y este es precisamente Abel, aunque había sido quizás ignorado por su propia madre, porque él no representaba, según Eva, la promesa divina, porque su nombre era algo ligero, algo sencillo. Él había desarrollado una relación muy íntima con su Dios y de obediencia perfecta. Y en el caso de Caín, que había recibido el mayor encomio de su padre, de su madre, que según Eva, él era el cumplimiento de la promesa, él era el primogénito, él, al contrario de su hermano, se había deteriorado su relación
con Dios. Y eso los llevó a presentar diversas ofrendas. Por eso Dios no le agradó, porque Dios sabe el corazón de las personas. Él sabe lo que sentían, él sabe sus verdaderas intenciones. Lo mismo sucede con nosotros. Podríamos traer muchas ofrendas, podríamos ser muy obedientes, pero si no nace de un corazón transformado, si no nace de una relación íntima con Dios, de una respuesta de amor con Dios, tu ofrenda, por más abundante que sea, por más bonita que sea, por más obras buenas que hagas, si no has recibido en tu ser la transformación que Dios quiere para tu vida, entonces no sirve de nada. Es una ofrenda que es rechazada por Dios. En este caso vemos en el registro bíblico de Génesis 4 cómo el Señor rechaza esa ofrenda y eso produce un cambio en la mente también de Caín. Vamos a ver lo que sucede. Acompáñenme, por favor, al siguiente registro bíblico. Génesis 4:7. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Cuando la ofrenda de Caín es rechazada por Dios, Caín de manera natural se enoja contra Dios. ¿Quién lo rechazó? Fue Dios. Ahora, lo que es realmente extraño es que también se enoja con su hermano. ¿Qué? Es lógico enfadarse con Dios. Yo rechazo tu ofrenda. No me parece, me enojo con Dios. Pero ¿por qué enojarte con su hermano? Primera de Juan 3:12 nos da una idea clara de lo que estaba sucediendo en la mente de Caín. Él estaba rechazando, estaba enojado con Dios, pero también estaba enojado con su hermano por lo que representaba. ¿Por qué? Porque él se había sido obediente, él se había recibido la bendición. Y entonces eso provocó en él un enojo, un rechazo contra su hermano que se fue incrementando de tal manera que se convirtió en una ira irrefrenable que lo llevó incluso al asesinato. Ante el enfado de Caín, fíjate nada más cómo el Señor se acerca a Caín. Aunque sabía las intenciones de su corazón, aunque sabía los sentimientos que en ese momento estaba experimentando Caín, Dios se acerca de una manera amorosa. Le hace una pregunta muy parecida a la que había hecho a sus padres en el Edén. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás enojado? ¿Cuál es tu problema? En el enfado de Caín, Dios se acerca a él con cariño. Sus consejos están dirigidos a evitar que cometa errores y animarle a hacer las decisiones correctas. Génesis 4:7 es un consejo divino, especial para él. Puedes pecar, pero ese pecado te va a perseguir, pero no te va a dominar, no te va a acabar, porque tú puedes dominarlo a través de una dependencia con Dios, de arrepentirte y de pedir que Dios te fortalezca. ¿Qué? Dios lo invita a hacer lo bueno, a hacer lo correcto. Puede contar con la aceptación divina, puede regresar. A que esa ofrenda rechazada no importa mientras él pida perdón a Dios y regrese con él. Pero entonces, al aceptar a Dios, tiene que aceptar los términos de Dios, aceptar vivir conforme a lo que Dios le manda y no lo que él crea, no sus propios pensamientos, no sus propios deseos. Eso es muy claro en el registro bíblico, porque Dios sabe que cuando el ser humano quiere hacer las cosas alejado de Dios, quiere hacer sus propias ideas, sus propias filosofías, eso lo aleja cada día más de Dios y entonces provoca tragedia en su vida. Él también lo anima, no solamente a acercarse a Dios, sino a obtener la victoria sobre el pecado, porque Dios estará ahí para ayudarlo. Dios lo va a proteger, pero le pide que no haga lo malo, que tome lecciones correctas, porque sabía que más adelante Caín se vengaría de Dios con su hermano Abel y lo mataría. Vamos al siguiente registro bíblico, por favor. Génesis 4:12. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Después de haber matado a su hermano, Dios se acerca a Caín con una pregunta. ¿Dónde está tu hermano? En este caso, la pregunta era para provocar en él el arrepentimiento, como Dios había hecho con sus padres en el Edén. Pero la respuesta de Caín es muy drástica. Él, en vez de buscar una conversación con Dios, debo empezar a indagar de dónde surgió esa ira y cómo podía arrepentirse. Él rechaza tener una relación con Dios. Él rechaza a Dios. No hubo reconocimiento de pecado, ni siquiera un intento de justificarlo. Dice que yo soy guarda de mi hermano, no me importa. Él evade la pregunta, entonces desafiando abiertamente a Dios. Entonces la sentencia estaba lista para que Caín la recibiera.
como respuesta a ese rechazo a Dios y de la intención del corazón de Caín de no volver a ser obediente a Dios. Eso es muy importante que entendamos. Caín uno puede pensar, podemos haberle dado más oportunidades a Caín para que se arrepintiera, ¿de acuerdo? Quizás dejarlo en el cuidado de Adán y Eva, pues que Adán y Eva lo cuestionaran, que lo arroparan, que lo entendieran, que lo abrazaran y que le buscaran que él sintiera en su corazón arrepentimiento. Sin embargo, vemos que Dios ya conocía el corazón de Caín y sabía que manteniéndolo en el campamento con Adán y Eva iba a provocar más odio, iba a provocar más rencillas de las que Adán y Eva podían haber soportado. Entonces él lo rechaza y lo manda lejos de sus padres, lo manda errante a otras tierras. Dios puso a Caín bajo la maldición de la tierra que había bebido la sangre de su hermano, porque la tierra no le produciría frutos a pesar de que él la trabajara. Y fíjense nada más, toda su vida él se había dedicado a labrar la tierra y ahora él estaba siendo castigado con ya no volver a producir nada en una tierra. Caín entonces había elegido vivir lejos de Dios y ello fue condenado con una vida errante. Aunque no haya arrepentimiento, y esto es lo más increíble del registro de Génesis capítulo 4, Caín es consciente de que vivir lejos de Dios lo lleva a la muerte. Y él decía, me van a matar porque tú me has alejado de aquí, tú me has rechazado. Y entonces Dios le dice, no te van a matar. Es más, el que te atreva a matar a Caín va a tener 7 veces castigo. Es más, voy a colocar una señal en ti. No sabemos el significado de esa señal, no hay un registro bíblico que nos aclare qué señal tenía Caín. Sin embargo, sí sabemos que era distinguido por todos los demás seres que pudieran haber poblado la tierra. Dios entonces hizo misericordia a pesar del pecado, a pesar de no arrepentirse, a pesar de haber desobedecido abiertamente y no querer tener una relación con Dios. Dios seguía protegiendo a Caín. Dios seguía cuidando de ese hombre pecador. Y en esta tierra errante, donde iba a estar solo muchos años, Dios iba a estar todavía cuidando a Caín. ¿Cómo es que ese Dios puede seguir protegiendo a los pecadores? ¿Cómo es que ese Dios puede seguir amando a los pecadores? Porque Él considera que nosotros no estamos preparados para entender ese inmenso amor. Por eso Dios nos está otorgando la eternidad, para que podamos entender la verdadera naturaleza del amor de Dios. No, ahorita no lo podemos entender solamente por fe, aceptamos lo que el registro bíblico nos dice y cada uno ha tenido una experiencia especial con Dios. Quizás te han hecho mal, quizás la persona que te dañó está muy feliz de la vida y le va mejor que a ti, pero eso no lo puedes juzgar a Dios, no puedes enojarte con Dios por eso. Tienes que aceptar con fe que el Señor siempre va a tener la última palabra. Y a pesar de que parezca que los malos triunfan, tú sabes que Dios tiene el triunfo final y en tu vida Él tiene que ser una realidad y Él te invita a aceptar por fe sus designios divinos, a seguirlo obedeciendo a pesar de las dificultades. Caín, a pesar de su pecado, de haber matado a su hermano, de haber rechazado a Dios, seguía teniendo la señal que lo protegía de que lo mataran. Increíblemente, Dios seguía estando con él, pero eso no iba a impedir que los eslabones del pecado se fueran acrecentando cada vez más. Y ahora encontramos un gran contraste, porque ahora hay el señalamiento de los descendientes de los hijos de Dios y de los descendientes de los hijos de los hombres. Los dos iban a ser de la raíz, uno de la raíz de Caín, que iba a representar a los hijos de los hombres, señalando a los hijos de la especie humana que iban a estar alejados de Dios. Y en el caso de Adán y Eva, iban a tener un tercer hijo, que era Seth, y el cual iba a representar ahora las descendientes de los hijos de Dios, o aquellos que iban a ser obedientes a Dios. Y aquí encontramos entonces el registro bíblico que nos habla de esto. Génesis capítulo 4, versículo 24. 17 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Vamos a ir primero por la descendencia de Caín, porque así nos llevó la lección de esta semana. De los descendientes de Caín, encontramos que hasta la séptima generación surgió un hombre que se llamó Lamec. Lamec, séptimo desde Adán, es un ejemplo claro de cómo la naturaleza humana se había desviado tanto del registro divino, se había olvidado tanto de Dios, que entregado a sus propias pasiones, estaba provocando un caos en esta tierra. Vamos a ver solamente un contraste. Por ejemplo, aquí les voy a poner el cuadrito. Caín era monógamo, él oculta su pecado, él pide misericordia para que no lo mataran,
y Dios dice 7 veces vengado por Dios. En el caso de Lamec, él era polígamo, se capta de su pecado, no quiere misericordia y él cree merecer venganza 70 veces 7. Vemos dos naturalezas, aún cuando Caín surge como la primera generación de esta nueva tierra. En su mente todavía no había sido tan corrompida de tal manera que todavía entendía que Dios tenía los designios de este mundo, por lo tanto necesitaba de su protección. En el caso de Lamec, que viene siendo su nieto, él estaba ahora abierto a oposición a Dios. Fue el primero que introdujo la poligamia, porque hasta antes solo se casaban con una sola mujer, pero él se casa con 2 mujeres. Él abiertamente hablaba de matar a un joven, de matar a otras personas, y eso para él parecía que no tenía ninguna consecuencia. Incluso decía, si alguien me va a matar, tiene que vengarse de 70 veces. Soy más importante incluso que mi descendiente anterior, que Caín. Vemos entonces que la mente del ser humano, alejado de Dios, buscando su propia filosofía, buscando su propia autosuficiencia, provoca un gran contraste en cuanto a los que quieren ser seguidores de Dios. Yo lo veo más evidente un poquito más adelante en la lección. Vamos a ver ahora los hijos de Dios, los descendientes de la familia de Seth, Génesis 4:26. Y a Seth también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjense nada más. Cuando nace Seth, después de que Caín mata a Abel es sepultado, Caín se va, empieza a tener descendencia. En el caso de Adán y Eva, ellos vuelven a tener un hijo. Y entonces expresa su fe en que el libertador prometido ahora sí vendría mediante Seth. Quizás no sería él, pero sabría que de esa línea generacional saldría el Salvador. La simiente mesiánica se transmitiría del linaje setita. Entonces, a partir de Enos, hubo una clara diferenciación entre los descendientes de Seth, llamados hijos de Dios, y los de Caín, o hijos e hijas de los hombres. Mientras que el linaje de Caín se alejaba cada vez más de Dios, el linaje de Seth procuraba acercarse a él. Por eso el registro bíblico dice que ellos empezaron a invocar el nombre de Jehová. Al igual que Lamec, Enoc fue el séptimo desde Adán. Pero qué contraste ahora entre la experiencia de estos 2 primos. Mientras Lamec se jactaba de su pecado, Enoc invocaba el nombre de Dios. Y a lo más increíble, Enoc pues caminó con Dios. Enoc reflejó lo que el hombre puede llegar a ser cuando está del lado de Dios, cuando uno depende totalmente de Dios. Y vemos que esta generación llega desde Enoc, viene Matusalén, y otro Lamec, hasta llegar a Noé, que también halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, todos estos contrastes entre las generaciones, entre el linaje genealógico que sale de la familia de Adán y Eva, nos llevan a entender algo muy importante. Como hijos e hijos de Dios, debemos de imitar como Enoc y caminar con Dios cada día con Él, hasta que Él nos llame al descanso, hasta que Él nos consolide con el regalo precioso de la vida eterna. A pesar de las dificultades que vemos en el mundo y que estamos rodeados de los hijos de los hombres y que la maldad del mundo es mucha, de tal manera que es imposible vivir una vida en paz, porque cada día el pecado se manifiesta de manera más grande, de manera más fuerte entre todo nuestro alrededor. Nosotros todavía podemos tener una relación íntima con Dios. Así lo demostraron las generaciones, porque convivieron los hijos de Noé, convivieron con los hijos de Tubal-Caín, convivieron los hijos de Matusalén con los hijos de Jabal, convivieron, pero aún esas familias que eran incluso parientes, aún ellos habían gran diferencia en la forma en que podían encontrarse con Dios. Todos recibieron la bendición, porque hasta Noé, todas las generaciones malvadas no fueron destruidas. Pero Dios tiene un límite, Dios tiene un punto de su paciencia. Y vemos que en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir esta generación, Dios también va a decir un hasta aquí. Y toda esta maldad va a ser desaparecida también. Tenemos que confiar en Dios en ese sentido. Quiero que me acompañen a lo que dice el discurso maestro de Jesucristo, página 100. La única salvaguardia contra el mal
consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo mora en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. Pero cuando contemplamos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante. Y deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete. La tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. La lección es muy sencilla. Mantente del lado de Dios y entonces Él te bendecirá de manera abundante. Y toda tu familia y todos tus hijos, todos tus descendientes, si sigues bajo esa línea, también van a ser bendecidos por Dios. Nosotros tenemos un gran compromiso con nuestros hijos y con las generaciones futuras. Mostrarles el verdadero Dios, una relación de dependencia total. Si nosotros queremos seguir ese linaje, vamos a ser bendecidos. Si nosotros queremos desviarnos de Dios, pensamos que por nuestros propios méritos merecemos la salvación, de que no necesitamos a Dios, de que puedo vivir sin Dios, ten por seguro que así como le pasó a toda la familia, a las generaciones de Caín, lo mismo va a pasar con tus generaciones y con aquellos que impactes en tu vida. Serán perdidos para siempre. No permitamos que eso suceda, que el Señor arrope tu familia, que el Señor arrope tu vida y que el Señor pueda realmente hacer un cambio en tu corazón. Él puede transformarte, solamente quieres entregarte completamente a Él. Bendiciones para cada uno de ustedes. Tengan un muy feliz sábado.